Dicen que tienes que atraer lo que quieres, pensar en ello el tiempo suficiente, visualizarlo claramente, decirlo para que exista, repetirlo una y otra vez, y finalmente el universo responderá. Eso es lo que a la mayoría de la gente le han dicho sobre la manifestación. Pero déjame preguntarte algo. Si eso realmente funcionara, ¿por qué tanta gente sigue estancada, sigue esperando, sigue haciendo todo bien, pero sin ver que nada cambie? Quizás no eres tú, quizás es el propio modelo el que está roto. Porque la verdad es que no atraes, sintonizas. Sí, léelo de nuevo. No atraes, sintonizas. La realidad que deseas no es algo que esté ahí fuera y que deba ser traído a tu campo a través del esfuerzo. Ya existe, ya está vibrando en algún lugar del infinito campo cuántico. La única pregunta es, ¿estás en su misma frecuencia? Esa pregunta lo cambia todo. Porque ahora ya no se trata de esfuerzo, se trata de frecuencia. No se trata de decir la afirmación correcta, se trata de convertirte en la versión de ti que ya no necesita decirla. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. No atraes lo que quieres, atraes aquello con lo que estás sintonizado. Y la mayoría de la gente, sin saberlo, está sintonizada con el miedo. Quieres abundancia, pero tu sistema nervioso está bloqueado en modo supervivencia. Quieres amor, pero tu diálogo interno vibra con la duda. Quieres libertad, pero tus hábitos gritan control. Quieres una nueva vida, pero tu frecuencia sigue emitiendo señales de la antigua. La verdad es simple, no puedes fingir una frecuencia. El campo no responde a lo que dices, responde a lo que transmites. Y lo que transmites no son solo tus pensamientos, sino tus emociones, tus programas subconscientes, tu estado interno. El campo está escuchando todo el tiempo, no con oídos, sino con vibración. Y esto es lo que lo hace tan poderoso. Una vez que te das cuenta de esto, ya no tienes que perseguir. No tienes que forzar, manipular o rogarle al universo que te dé lo que quieres. Solo tienes que alinearte con ello. Solo tienes que convertirte en una coincidencia vibratoria con lo que ya existe. Porque en el momento en que lo haces, el campo responde, no con demora, sino con precisión. Esto no es teoría espiritual, es física cuántica. En la mecánica cuántica, la realidad no aparece hasta que es observada, hasta que algo colapsa la función de onda en una partícula. ¿Y de qué está hecho ese colapso? De atención, de conciencia, de intención, de frecuencia. No vives en un universo estático, vives en uno receptivo, uno que está esperando que elijas, no con tus palabras, sino con tu vibración. Pero aquí está la trampa. Si estás tratando de atraer desde un lugar de miedo, de carencia, de desesperación, no estás alineado, estás dividido. Estás pidiendo una cosa mientras vibras lo opuesto. Y el universo, siempre preciso, no oye tu deseo, oye tu miedo. Por eso la gente dice que la manifestación no funciona. Pero sí funciona. Simplemente no funciona para tus palabras, funciona para tu energía. Así que la verdadera pregunta no es ¿cómo atraigo? La verdadera pregunta es ¿qué estoy emitiendo ahora mismo? Ahí es donde está el poder. Ahí es donde ocurre el cambio. Ahí es donde empiezas a pasar de la fuerza a la frecuencia, de la persecución a la sintonización, de manifestar desde la mente a manifestar desde el alma. Porque cuando sintonizas tu frecuencia, dejas de enviar señales contradictorias, dejas de confundir al campo, dejas de crear retrasos. En su lugar, te vuelves coherente. Y la coherencia es magnética. La coherencia es poderosa. La coherencia es el momento en que tu corazón, tu mente y tu cuerpo dicen lo mismo, no con palabras, sino con energía. Y ahí es cuando todo cambia. Así que aquí está la invitación. Deja de intentar atraer. Deja de intentar traer una realidad como si estuviera distante de ti. No lo está. Ya está aquí, solo que vibra a una frecuencia diferente.
No necesitas alcanzarla, necesitas resonar con ella. Eso significa que tienes que liberar el miedo, tienes que liberar la resistencia, tienes que dejar de emitir pánico y llamarlo intención. Tienes que soltar la creencia de que más esfuerzo equivale a resultados más rápidos, porque el campo cuántico no responde a la presión, responde a la presencia. Cuanto más sintonizas, más te alineas. Cuanto más te alineas, más colapsas. Cuanto más colapsas, más rápido tu mundo exterior refleja tu transformación interior. No porque hayas perseguido algo, sino porque finalmente dejaste de huir de quien realmente eres. Y quien realmente eres ya es suficiente para igualar lo que deseas. La pregunta es, ¿estás listo para dejar de perseguir? ¿Estás listo para dejar de transmitir miedo? ¿Estás listo para empezar a sintonizar de manera consistente, consciente y vibracional? Porque una vez que lo haces, el campo comienza a escuchar. Y cuando escucha, responde. No a lo que quieres, sino a lo que eres. El universo no es silencioso, es vibracional. Y siempre estás en conversación con él, te des cuenta o no. Cada pensamiento, cada emoción, cada microreacción que tienes es una señal que se envía al campo cuántico. No hay momentos neutrales, no hay un interruptor de apagado. Incluso cuando no estás intentando manifestar, estás manifestando porque tu frecuencia nunca deja de transmitir. Esta es la parte que la mayoría de la gente no entiende. Piensan que el campo responde cuando meditan, visualizan o escriben en su diario. Pero la verdad es mucho más íntima y mucho más confrontadora. El campo no se activa por tus rituales, se activa por tu estado. Tu sistema nervioso, tu base emocional, tus creencias dominantes, especialmente aquellas que ni siquiera sabes que tienes. Esa es la verdadera frecuencia que estás emitiendo, y esa frecuencia es la que el campo está reflejando en tu experiencia de vida. El Dr. Joe Dispenza lo llama tu firma electromagnética. Es la huella vibracional total de tu ser. Tus pensamientos crean una carga eléctrica. Tus emociones generan un campo magnético. Juntos se convierten en una señal. Y el campo, como un espejo sin demora, refleja esa señal en forma de personas, oportunidades, patrones, retrasos, sincronicidades o silencio. Y ese reflejo nunca miente. No puedes convencer a una nueva realidad con palabras, solo puedes sintonizar tu camino hacia ella. El campo no es reactivo al lenguaje, es receptivo a la coherencia. Cuando tu mundo interior está alineado, el mundo exterior se reorganiza. Pero cuando hay desalineación, cuando dices una cosa, sientes otra, y te comportas en contradicción con ambas, el campo no te castiga. Se detiene, espera. Mantiene tu próxima línea de tiempo en suspenso hasta que te conviertes en una coincidencia. Por eso, tanta gente se siente estancada. No porque el universo les esté negando algo, sino porque su transmisión está revuelta. Dicen, quiero abundancia, pero se despiertan cada día con ansiedad. Declaran, estoy listo para el amor, pero sus corazones siguen cerrados por viejas heridas. Visualizan el éxito, pero su autoimagen no ha cambiado en años, y así el campo responde en consecuencia con más de lo mismo, no porque sea cruel, sino porque es preciso. En física cuántica, a esto lo llamamos coherencia. Cuando las partes de un sistema están alineadas, todo el sistema se vuelve más poderoso. En tu caso, cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados, tu frecuencia se vuelve limpia, fuerte, magnética. No tienes que empujar o rogar, solo tienes que ser. Pero cuando incluso una parte de tu sistema está fuera de sintonía, la señal se debilita y el campo no sabe qué hacer con ella. No puede coincidir contigo si estás fragmentado, y esta fragmentación, esta disonancia, es lo que mantiene a tanta gente atrapada en ciclos que no entienden. La verdad es que siempre estás creando. La pregunta es, ¿qué frecuencia estás usando para crear? El miedo es una frecuencia.
La confianza es una frecuencia, la gratitud es una frecuencia, la escasez es una frecuencia, el amor es una frecuencia, el control es una frecuencia. Cada vez que actúas, hablas o incluso piensas desde una de estas frecuencias, estás enviando un código vibracional al tejido de la realidad. Ese código se convierte en tu experiencia, no por arte de magia, sino por resonancia. Esta es la verdadera ley de la atracción. No que atraes cosas hacia ti con el deseo, sino que colapsas realidades a través de la alineación coherente. Y aquí está la capa más profunda. Ni siquiera necesitas creer en esto para que sea verdad. El campo no requiere tu creencia, responde a tu señal. Y tu señal siempre está activa. Incluso ahora, mientras escuchas esto, reflexiona. ¿Qué has estado comunicando sin palabras? ¿Qué ha estado diciendo tu cuerpo, tu estado de ánimo, tu monólogo interno al campo? ¿Y cómo ha estado respondiendo el campo? Porque no te está ignorando. Está respondiendo con precisión quirúrgica a tu configuración predeterminada, a tus hábitos vibracionales, a tu piloto automático emocional. Y esto no es un castigo, es un portal. Porque una vez que eres consciente de lo que estás emitiendo, puedes cambiarlo. Ese es el verdadero poder aquí. No necesitas esforzarte más, no necesitas atraer más. Necesitas transmitir de manera diferente. Necesitas despertar y decidir. Ya no emitiré miedo como mi estado base. Necesitas sentir la frecuencia de la realidad que quieres y practicar serla hasta que se sienta más natural que la versión antigua de ti. Ahí es cuando el campo escucha. Ahí es cuando las líneas de tiempo cambian. Ahí es cuando el espejo comienza a mostrar un nuevo reflejo. No porque el universo cambió, sino porque tú lo hiciste. Probablemente te han enseñado a manifestar como si fuera una lista de tareas. Paso 1. Ten claro lo que quieres. Paso 2. Visualízalo. Paso 3. Escríbelo cada mañana. Paso 4. Afírmalo en voz alta como una orden al universo. Paso 5. Espera y confía en que funcione. Pero algo no encaja, ¿verdad? Como si estuvieras siguiendo los pasos, haciendo todas las cosas correctas, y sin embargo, el cambio no ocurre. El dinero no aparece. La relación no llega. La vida que sueñas todavía se siente una capa fuera de tu alcance. Aquí está la razón. La manifestación manual está rota. No porque las herramientas estén mal, sino porque el enfoque lo está. La vieja manera te enseña a manipular lo externo. La nueva manera te enseña a encarnar lo interno. Déjame contarte una historia. Había una vez una mujer que quería manifestar una nueva vida. Tenía el tablero de visión, los cristales, las afirmaciones. Cada mañana repetía: soy abundante, soy poderosa, soy libre. Meditaba, escribía y visualizaba. Hacía todo lo que le habían enseñado. Pero cada vez que abría su cuenta bancaria, se le retorcía el estómago. Cada vez que pensaba en dejar su trabajo, su pecho se oprimía. Cada vez que imaginaba la vida que quería, su sistema nervioso enviaba señales de peligro, miedo, incertidumbre, y el universo escuchaba. No sus palabras, sino su cuerpo. Seguía reflejando su estado de supervivencia, no sus deseos hablados, porque el campo no responde a guiones, responde a señales. Esta es la trampa de la manifestación manual. Crees que si haces lo suficiente, el cambio llegará. Pero la frecuencia no funciona así. No puedes forzar tu entrada a una nueva vida. Tienes que convertirte en la versión de ti que vive allí ahora, antes de que aparezca cualquier prueba. Y este convertirse no es mental, es vibracional. No puedes engañar al campo con el lenguaje. No puedes enmascarar el miedo con afirmaciones. No puedes sobreescribir un trauma antiguo con un tablero de visión. Tienes que recablear la señal en la fuente a nivel de identidad. Eso significa liberar a la versión de ti que todavía está negociando con tus sueños. La que dice: lo creeré cuando lo vea. La que está atascada en la lógica
esperando permiso, la que es adicta al esfuerzo e incómoda con la facilidad. Porque tu salto cuántico no vendrá a través del esfuerzo, vendrá a través del permiso, de la coherencia, de la rendición a tu nuevo yo. No estás tratando de atraer algo que está lejos, estás sintonizando con algo que ya es tuyo, pero que solo es accesible cuando te conviertes en la frecuencia resonante. Déjame decir eso de nuevo. La versión de la realidad que deseas ya es real, pero solo es visible a través de la lente del tú que vibra en alineación con ella. El viejo yo no puede acceder a la nueva línea de tiempo, no porque no sea digno, sino porque no está sintonizado. Por eso, ninguna cantidad de repetición funcionará si todavía estás anclado en la frecuencia del miedo. Por eso escribir tu meta 33 veces por noche no importa si todavía respiras como alguien en modo supervivencia. Por eso el ritual no importa a menos que la emoción coincida con la energía de la vida deseada. Y esta es la parte hermosa, porque una vez que lo ves, ya no eres impotente. Dejas de externalizar tu manifestación a las técnicas, dejas de medir el progreso por los resultados externos, dejas de forzar al campo a responder y en cambio lo invitas. Empiezas a hacer mejores preguntas. ¿Qué frecuencia estoy encarnando ahora? ¿Cómo se mueve, habla, respira la versión futura de mí? ¿Qué puedo cambiar en mi estado ahora mismo para estar más alineado? Porque la realidad cuántica responde al ser, no al hacer. Escucha la coherencia de tu yo presente, no las promesas de tus sueños futuros. Nunca estuviste destinado a manifestar manualmente. Fuiste diseñado para manifestar magnéticamente, convirtiéndote en la versión de ti a la que la vida no tiene más remedio que responder. Y eso requiere un soltar las líneas de tiempo, soltar el control, soltar el intento de forzar la realidad a tomar forma. Requiere confianza, no del tipo pasivo, sino del tipo feroz. El tipo que dice, no necesito verlo todavía para saber que es real, porque me he convertido en la frecuencia que se alinea con ello. El campo no responde a la urgencia, responde a la certeza. Y la certeza llega cuando dejas de preguntar, ¿dónde está? Y empiezas a vivir como si ya estuviera aquí. Ese es el cambio, ese es el colapso, ese es el fin de la vieja identidad y el nacimiento silencioso de la nueva. Y cuando ese cambio ocurre, el campo se mueve, la realidad se organiza, las sincronicidades aparecen. Y no las atrajiste, simplemente sintonizaste, y la realidad no tuvo más remedio que reflejarlo. Entonces, si no atraes lo que quieres, sino que sintonizas con ello, la siguiente pregunta es, ¿cómo sintonizas realmente? No en teoría, no en concepto, sino en la práctica, diariamente, simplemente, energéticamente. La mayoría de la gente cree que el salto cuántico es un evento dramático, una decisión enorme, un momento de claridad como un rayo que lo cambia todo. Pero la verdad es mucho más suave y mucho más empoderadora. El salto cuántico no es un salto, es una serie de microcambios, realineamientos sutiles, pequeños actos potentes de frecuencia, pequeños momentos en los que eliges ser la nueva versión de ti cuando nadie más está mirando. Comencemos con una verdad fundamental. Tu cuerpo no miente. Tu vibración no es lo que crees que estás transmitiendo, es lo que tu sistema nervioso está haciendo. Es cómo se mueve tu respiración cuando te despiertas. Es la emoción detrás de la decisión que tomas cuando las cosas no salen como quieres. Es la pausa antes de la reacción. La señal que envías cuando estás quieto. Así que empezamos aquí. Encarnación primero. No mentalidad, no afirmación, sino estado. Antes de pedirle cualquier cosa al universo, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué estoy vibrando ahora mismo? Ahí es donde comenzamos. Aquí está la práctica. Simple, accesible, poderosa. Cada mañana, antes de tu teléfono, antes de tu lista de tareas,
Antes de que tu mente secuestre tu señal, siéntate en silencio. Cierra los ojos, respira hacia tu cuerpo y pregunta: ¿quién elijo ser hoy? No, ¿qué quiero?, sino ¿en qué versión de mí me estoy convirtiendo ahora? Y luego, siente esa versión. No la visualices, encárnala. Cómo se sienta, respira, piensa, se mueve a través de los desafíos tu yo futuro. Anclalo en tu postura, tu respiración, tu emoción. Esto no es imaginación, es frecuencia. Ahora, realiza una microacción que coincida con esa versión de ti. Puede ser tan pequeña como beber tu agua como alguien que respeta su vehículo. Responder tus mensajes con presencia en lugar de ansiedad. Caminar más despacio, hablar menos, respirar más profundo, no como un truco, no como un ritual, sino como una señal al campo. Esto es quien soy ahora. Cada microcambio colapsa una línea de tiempo, no porque la acción sea grande, sino porque la vibración detrás de ella es limpia. Y cuando repites estos microcambios, comienzas a reescribir tu campo electromagnético. Ya no emites desesperación, confusión o miedo. Te conviertes en una coherencia andante, un transmisor vivo de tu nueva realidad. Y el campo, ese hermoso e inteligente espejo, se reorganiza en torno a tu nueva señal. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. No se trata de hacer esto una vez, se trata de hacerlo consistentemente hasta que la vieja versión de ti se sienta como un disfraz que ya no usas. Así es como sintonizamos, no con intensidad, sino con consistencia. Así que aquí están tus anclas. Audita tu entorno. ¿Coincide con la vibración de tu yo futuro o está codificado con la identidad que ya superaste? Observa tu lenguaje. ¿Estás hablando desde la versión que ya ha llegado o desde la que todavía duda? Rastrea tus microdecisiones. El futuro no se construye con grandes movimientos, se construye con pequeñas elecciones alineadas en frecuencia. Practica la coherencia de la respiración, ralentiza tu aliento, respira desde la versión de ti que ya sabe. Tu sistema nervioso tiene la clave. Y lo más importante, no trates de ser perfecto. La frecuencia no significa fingir estar en alta vibración 24/7. Significa ser consciente de cuando estás desafinado y volver a sintonizar suavemente una y otra vez. Porque eso es la alineación. No es un evento único, es un estilo de vida. Ahora, si esto está resonando contigo, si algo dentro de ti está diciendo, sí, esta es mi verdad, quiero invitarte a un momento más profundo de alineación. Respira hondo. Siente la versión de ti que ya no le ruega al universo por un cambio, que ya no trata de atraer, que ya no emite miedo como su estado base. Y en este momento, deja caer una señal en el campo. Escribe en los comentarios, elijo la frecuencia. Que sea más que un comentario, que sea una declaración, que sea un código vibracional que diga, ya no estoy sintonizando con el ruido, estoy transmitiendo desde la vida que ya he elegido. Esto no se trata del algoritmo, no se trata de la interacción, se trata del campo, se trata de la señal, se trata de ti, porque en el momento en que eliges la frecuencia a propósito, es el momento en que tu vida comienza a sintonizarse para coincidir contigo. No atraes la vida de tus sueños, te conviertes en ella. En microcambios, en alineaciones sutiles, en 1000 momentos silenciosos que el mundo quizás nunca vea, pero que el campo siempre escucha. Llega un momento en el camino de toda persona que está cambiando su frecuencia, en el que lo externo todavía no ha cambiado, pero algo profundo en su interior ya lo ha hecho, sin aplausos, sin evidencia, sin un evento cuántico dramático, solo un saber silencioso. Ya no soy quien solía ser, y ese es el salto. Tendemos a pensar que la manifestación ocurre cuando el dinero llega a la cuenta, cuando la pareja aparece, cuando el sueño finalmente se materializa. Pero esos son ecos, señales residuales.
La verdadera manifestación ocurre mucho antes, en el espacio donde comienzas a vivir desde tu yo futuro, aunque tu realidad actual aún no se haya puesto al día. Eso es convertirse. Convertirse es invisible, es silencioso. No pide reconocimiento, pide encarnación. Es el momento en que dejas de intentar cambiar tu vida y empiezas a vivir como si ya hubiera cambiado. Ese cambio sutil pero sísmico, ese es el verdadero poder. Hay una versión de ti ya codificada en el campo cuántico que no persigue, que no necesita forzar, que recuerda que todo es vibración y que la alineación es la puerta de entrada. Esa versión no es una fantasía, es una frecuencia. Y cuando mantienes esa frecuencia el tiempo suficiente, comienzas a sintonizar tu vida hacia ella. Pero aquí está la clave. No puedes convertirte en esa versión esperando la evidencia. Te conviertes en ella actuando como si ya estuvieras allí. No de una manera performativa, no fingiendo, sino practicando. Practicando una respuesta diferente, una creencia diferente, una firma energética diferente. Esto no es fíngelo hasta que lo consigas. Esto es entrenamiento. Estás entrenando tu cuerpo, tu mente, tu sistema emocional para que reconozcan una nueva base. Convertirse no se trata de distancia, se trata de resonancia. La línea de tiempo que deseas no está lejos, simplemente vibra a un nivel en el que tu yo actual aún no se ha estabilizado. Pero cada vez que tomas una decisión desde ese lugar, cierras la brecha, colapsas el espacio, comprimes el tiempo y finalmente, el mundo exterior no tiene más remedio que sincronizarse. Entonces, ¿cómo se ve el convertirse? Se ve como caminar por tu día con presencia en lugar de actuar. Se ve como elegir confiar en lo invisible más que en la evidencia familiar. Se ve como respirar de manera diferente en medio del mismo viejo detonante. Se ve como honrar tu visión lo suficiente como para vivir como si fuera real antes de que lo sea. Esta es la tensión sagrada del cambio cuántico, permanecer fiel a una frecuencia antes de que se convierta en forma. Actuar no en respuesta a lo que es, sino en devoción a lo que será. Esto requiere coraje, requiere autoliderazgo, requiere estar tan en sintonía con tu futuro que ya no colapsas en el pasado. Y sí, el viejo yo se resistirá, los patrones tirarán de ti, los viejos pensamientos susurrarán, ves, nada ha cambiado. Pero esta es la prueba, este es el límite. Aquí es donde la mayoría de la gente se rinde, porque confunden esperar con convertirse. Pero no son lo mismo. Esperar es pasivo. Convertirse es acción vibracional. Cuando te estás convirtiendo, no le ruegas al universo, te asocias con él. Caminas como un co-creador. Te despiertas y sintonizas con tu futuro, no con tus miedos. Hablas desde el lugar de la encarnación, no desde la exigencia, y llevas una certeza tranquila, no porque veas el cambio todavía, sino porque tú eres el cambio. Ese es el salto. Y en este momento, si alguna parte de ti siente que no está pasando nada, que estás haciendo todo bien y aún no ves resultados, quiero que hagas una pausa. Siente tu cuerpo, respira en tu pecho y pregunta, ¿quién estoy siendo ahora mismo? No qué estás haciendo, no qué estás esperando, sino qué señal estás siendo. Porque eso es lo único a lo que el campo está respondiendo. Y si la respuesta es todavía me estoy convirtiendo, entonces estás exactamente donde se supone que debes estar. Convertirse es el proceso de enseñarle a tu campo a creerte, no con esfuerzo, sino con consistencia, no con ruido, sino con resonancia. Y en el momento en que esa señal se estabiliza, todo cambia. Así que hoy no busques pruebas, sé la prueba. Camina como si fuera real. Habla como si estuviera hecho. Siente como si estuviera aquí. Y cuando llegue la duda, sonríe. No porque no te afecte, sino porque recuerdas que la duda es solo un eco de un yo en el que ya no vives. Ahora respira hondo y sumérgete en la versión de ti
que no tiene prisa, que no teme, que simplemente sabe. Esa versión ya existe. No estás tratando de encontrarla, estás sintonizando con ella, con cada respiración, cada pensamiento, cada elección encarnada. Así es como dejas de vivir de las circunstancias y comienzas a vivir de la creación. Porque en lo cuántico no te estás convirtiendo en el futuro te está recordando a ti. Algunos cambios no hacen ruido. No hay aplausos, ni relámpagos, ni validación. Pero todo ha cambiado. Esa es la naturaleza de la frecuencia silenciosa, la que no ruega, no empuja, no actúa. Simplemente es. Es la frecuencia que no necesita evidencia porque es la evidencia. La vibración que no persigue el futuro porque lo encarna. Esa es la frecuencia que resetea la realidad. Nos han enseñado a creer en el esfuerzo, en el control, en la fuerza. Nos han condicionado a pensar que solo el cambio ruidoso es un cambio real. Pero en lo cuántico, el silencio es fuerza. La quietud es poder. Porque es en esa quietud interior, cuando el ruido de la duda se apaga y el yo se alinea, que la realidad comienza a reorganizarse. Dejemos algo claro. No necesitas anunciar tu transformación para estar viviéndola. No necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Todo lo que necesitas hacer es sintonizar con el yo que sabe, porque saber es su propia frecuencia. No es conceptual, es celular. Esta frecuencia no proviene de aprender más, proviene de desaprender. De liberar las capas de identidad que te dijeron que tenías que esperar. De descartar los rituales mentales que te hacían sentir casi listo. De elegir una y otra vez presentarte como la frecuencia de aquello que una vez solo soñaste. Es sutil, casi imperceptible desde fuera, pero desde dentro se siente como paz, como alineación, como verdad. Y cuando esa señal se estabiliza, no porque la forzaste, sino porque la recordaste, el campo responde, pero no de manera ruidosa, de manera orgánica, de una manera que se siente como si las cosas finalmente encajaran sin explicación. La gente cambia, las puertas se abren, las oportunidades te encuentran, y ni siquiera te sorprenderás, porque nunca estuviste intentando, solo estabas coincidiendo. La frecuencia hace el trabajo, y la frecuencia más poderosa es la que no actúa, solo vibra. Piénsalo como sintonizar una radio. No le gritas al dial, simplemente ajustas la frecuencia hasta que escuchas la claridad de la estación que debías recibir. Siempre estuvo transmitiendo. Solo necesitabas alinear tu recepción. Ese eres tú, esa es tu vida, esa es tu nueva realidad, ya codificada en lo cuántico, esperando que sintonices. Y ahora lo estás haciendo. Has dejado de intentar atraer, has dejado de emitir miedo, has dejado de negociar con tu sueño. Ahora estás resonando, coincidiendo y convirtiéndote. Entonces, ¿qué sucede después? Sigues sintonizando, no una vez, no perfectamente, sino diariamente, a través de cada emoción, cada decisión, cada respiración. Sigues mostrándole al campo que ya no estás alineado con la espera, la duda o la distorsión. Estás alineado con la claridad, con la confianza, con la encarnación. Ese es el cambio que ningún algoritmo puede capturar. Ninguna lista de verificación puede medir, ninguna línea de tiempo puede predecir. Es un cambio que solo tú sentirás primero, y el mundo lo seguirá. Así que si has estado aquí a través de los 6 capítulos de este viaje, haz una pausa por un momento, no para resumir, no para analizar, sino para sentir, porque algo se ha movido dentro de ti. Quizás silenciosamente, quizás profundamente, pero se ha movido. Y ese es el comienzo de todo. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, a expandirte en frecuencia, con una comunidad que no está persiguiendo la realidad, sino colapsándola. Porque aquí
no atraemos, sintonizamos, y la realidad siempre responde.